y gingivitis. Ok, entonces, a nivel histórico, ustedes saben que antes del 2017 teníamos el 99. ¿Ya? En el 99, uno de los vacíos que hubo es que en esa clasificación, también muy importante que a mí me tocó estudiarla cuando estaba en la universidad, así como ustedes. Yo la estudié en el año 2010, más o menos, 2010, 2012, era este. Pero aquí no mencionaba lo que era salud. ¿Ok? Dentro de las principales características, salud no era un concepto definido. Tampoco se precisaba que la periodontitis podría ser única por estadiosidad, que era lo que ellos decían que una periodontitis agresiva y era una periodontitis crónica. Decían que esto era exclusivo de los jóvenes y esto era de los pacientes adultos, mayores. ¿Ya? Entonces, consejo, cuando ustedes vayan a revisar los artículos, los textos, si ustedes ven por ahí la palabra agresiva crónica, estamos leyendo una literatura que está desfasada, está fuera del concepto que debemos manejar ahorita en 2017. Desde el 2017 hubo una clasificación de condiciones y enfermedades. Periodontales y alrededor del implante, perioimplantales. ¿Ya? Este consenso se realizó en Chicago en el año 2017, pero en el año 2018 es que recién tenemos los consensos publicados, el artículo que se hizo en el europeo, como que se expuso sobre todo lo que ellos habían desarrollado. ¿Quiénes han hecho esto? Expertos. ¿Ya? Expertos de dos grupos principales, que es la Federación y la Academia. Federación Europea y Americana. Ojo, de periodos, ¿sí? Federación Europea y la Academia Americana de Periodos. Eso no era así, no estaba tan integrado. Ya, esa historia en algún momento se las he contado, ¿verdad? Sí, se las he contado, pero ya espero que lo tengan más que aprendido, muy bien situado, ya para que entiendan cómo ahorita nos estamos enfocando. Entonces, ellos dijeron, ¿saben qué? ¿Por qué no han hablado de la salud? Vamos a ponerle nombre a lo que es salud. ¿No? Y por ahí mencionaron conceptos como lo que era prístina, salud prístina, que era el ideal, ¿no? Las características estables, conservadas, íntegro, intacto, ¿no? Periodonto, digamos, gol estándar, pero que se encuentra en el 5% de la población. Es raro encontrar. De ahí hicieron un montón de acuerdos, ¿no? Dijeron, hablemos sobre la gingivitis. Acá, por supuesto, me han hablado de la gingivitis. Pero ¿saben qué? En este entonces decían, la gingivitis puede estar ocasionado, puede estar inducido, puede estar provocado por tal. Una serie de manifestaciones que hoy en día ya ha sido ordenada, ¿no? Ahora es básicamente inducida y no inducida. Por biofilm, ¿ok? Por biofilm. Antes decían el término placa bacteriana. Hoy en día todo es biofilm, todo es biofilm. Entonces, ¿qué más evolucionó aquí? La periodontitis. Dijeron, ¿saben qué? Es falso que exista un tipo que sea opuesto a este, que solo le da a los jóvenes, solo le da a los adultos.
la periodontitis es única, es una entidad que hagamos el acuerdo que se ha clasificado por grados y estadios. ¿Ya? Vamos a clasificar por grados y por estadios. ¿De dónde sale esta idea? De los médicos que clasificaban al cáncer, ¿no?, bajo un modelo oncológico por grados, por estadios. Entonces dijeron la periodontitis es a veces compleja de poder clasificar. Vamos a seguir este modelo, pero para eso necesitamos información. Historia clínica, con periodontograma, con radiografías, hasta con volumen endoscopia, ya hemos visto, para ir específicos, qué grado, qué estadio. ¿Y qué más dijeron? Vamos a hablar de las enfermedades alrededor de los implantes, las enfermedades implantales. Acá no. Acá ya hay implantes, pero no se enfocaron en que también existe aquí problemas alrededor de los implantes, pongamos un nombre. ¿No? ¿Y cuáles son los nombres de estas enfermedades implantales? Principalmente tenemos dos, cultura general, pregunta de examen: mucositis y periodontitis. Si lo queremos comparar con lo que sucede alrededor de las piezas naturales, yo les diría que una mucositis se parece mucho a una gingivitis y una periodontitis es como una periodontitis, pero es mucho peor. Todo lo que es alrededor del implante avanza, progresa muy rápidamente, es peor que la enfermedad. En periodontitis tenemos sistemas naturales de protección, un ligamento periodontal, fibras, ¿no? Tenemos algunos mecanismos innatos que nos van a ayudar a proteger ese compuesto complejo. Pero cortamos un tornillo de titanio hasta la forma en cómo se agregan las fibras periimplantales, que son verticales principalmente, y es diferente al sellado que ocurre a nivel dental. Lo voy a explicar. Vamos a suponer que es una pieza dental que su periodonto de protección, que viene a ser la encilla. Tenemos, vamos a ponerlo, que toda esta parte radicular está cubierta por cemento radicular. ¿Okay? Aquí está el hueso alveolar, trabecular, hueso alveolar, y entre el cemento y el hueso nosotros tenemos unas fibras de ligamento periodontal. Vamos a poner, son fibras del ligamento periodontal, que en realidad el nombre adecuado debería ser membrana periodontal. Entonces, miren, estas fibras tienen diferente disposición en todos los sentidos que ustedes se puedan imaginar: circulares, cemento, de la parte del cemento al hueso, en todas las posiciones que ustedes se pueden imaginar. Son más de 15 disposiciones de fibras. Pero lo que ocurre en el implante es que, si fuera esto un implante, las fibras solamente son verticales principalmente, las fibras colágenas. Entonces, tiene otra configuración, no tiene cemento, entonces lo hace más proclive a que esta enfermedad alrededor de los implantes sea peor. ¿Se entendió esa diferencia? ¿Sí? En un implante no hay cemento. En un implante no va a haber cemento nunca, jamás. Se forma encía, sí, tenemos el hueso, pero no hay cemento ni tampoco hay ligamento. No llega la nutrición, es un implante que está óseo integrado. Ya es un implante que está óseo integrado. ¿Ya?
estamos haciendo un repaso de la clasificación, algunos conceptos importantes. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? Ya, para los que llegaron tarde, un resumen en un minuto. Miren. La clasificación antigua es del 99. Hoy en día estamos hablando del 2017-2018. Antiguamente no definían lo que era salud. Cuando hablaban de gingivitis era una lista grande y hasta críticamente la han llamado desordenada, ¿no? Periodontitis decía de que era agresiva y crónica. Esto es parte de nuestra, vamos a llamarlo, historia, ¿ya? Es algo que yo les comento a manera de cultura general para que ustedes sepan cuáles han sido las diferencias o la evolución de los criterios. Entonces, en el año 2017 pasó algo muy interesante en Chicago. Por primera vez se juntaron los dos grupos más importantes de periodistas, la Federación y la Academia Americana. Entonces, por una parte Europa y América todos en un consenso, en un workshop, y en 2018 empezaron a salir todos los papers, ¿no? Todos los artículos, que son más de 10, que nos hablan de todos estos puntos que yo les estoy haciendo el resumen de la vida. Igual lo tienen que leer, ¿ya? Igual para que ustedes lo puedan entender más rápido. Entonces, ¿qué dijeron acá los expertos? Vamos a hablar de las condiciones y las enfermedades, ¿no? Periodontales y periimplantales. Periodontales, vamos a hacer una evolución de estos conceptos, y periimplantales había sido algo que no se había conversado antes. Entonces, hablar primero de salud. En salud, hablar lo que era prístina, no una salud perfecta, vamos a llamarlo ideal, que solo constituye el 5%. Gingivitis, antes era una lista larga, ahora lo ordenaron en inducida por biofilm, no inducida por biofilm. Ahora es biofilm. Antes pensaban netamente bacterias, blanca bacteria. Y la periodontitis, este sí es otro capítulo grande e importante que vamos a desarrollar. Grados y estadios. Antes, agresivo y crónico. Hoy, grados y estadios. ¿Qué necesitamos? Periodontograma, radiografías, prueba de hemoglobina glicosilada, saber si es que fuma, cuántos cigarrillos fuma, toda esa información para saber tipificar. Después, ¿qué más? Como también hablaron de las enfermedades periimplantarias, dijeron, ya que existen estos implantes, ¿cuáles son las enfermedades que más se presentan? Dos, mucositis y periimplantitis. La mucositis es muy parecida a la gingivitis, solo afecta principalmente la mucosa periimplantar. No tenemos encías, mucosa periimplantar. A manera de inflamación, enrojecimiento y sangrado. No está comprometiendo, digamos, el aparato de inserción. Pero en una periimplantitis, esa sí es severa como una periodontitis, pero es mucho peor. Y les está explicando por qué es peor. Porque recordemos cómo se organiza una pieza dental, ¿no? Su periodonto de protección, que es la encía, bien, externamente la encía, y de inserción vemos el cemento, cosa que no tiene un implante, el ligamento o membrana periodontal, que tampoco no tiene un implante, ¿no? Solo fibras colágenas que están en ese sentido vertical, y un hueso alveolar. Entonces, esas son las principales diferencias. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? ¿Seguros? Esto lo tomo en el examen, ¿no? Tienen que saberlo muy bien. Están acá, en el artículo. Muy bien. Entonces, ese fue un sistema de clasificación del 99. Miren, no definía salud. Y la descripción de gingivitis era innecesariamente compleja. Entonces, ¿qué pasó en el año 2017? Vamos a dar una definición clara, histológica, clínica de la salud periodontal. Ya, también hay que simplificar ese tema de la gingivitis en dos: inducida por biofilm y no inducida por biofilm. Acá está. La salud gingival es definida, miren, esto es interesante, este es algo nuevo, que ahorita vamos a hablar. La salud gingival es definida en un periodo intacto como un periodo reducido. Parece un juego de palabras. A ver, yo tengo dos pacientes, ¿ya? Tengo dos pacientes, y estos
estos dos pacientes voy a evaluar al canino, ¿ya? Solo el canino voy a evaluar. Ya. Este paciente, supongamos, tiene 18 años, este paciente tiene 60 años, ¿ya? Yo evalúo su canino y este paciente no sangra, ¿no? No hay inflamación. Voy a decir, bueno, no sangra, no hay inflamación, no bolsa. Salud, ¿sí o no? ¿Ya? Vamos a suponer que si evaluamos ese canino, ya vamos a poner acá un canino, está en condiciones apropiadas. Profundidad de sondaje de 3 milímetros. ¿Estamos bien? Vamos a suponer que es 000 UCMG. O sea, el UC coincide con el margen. No hay bolsa. Miren, los datos que les estoy dando. No hay bolsa, estamos chéveres. UCMG 000. No sangra, no hay inflamación, no hay bolsa. Salud. ¿Estamos de acuerdo en ese primer paciente todos? ¿Sí o no? Salud gingival clínica. ¿Ya? Salud gingival clínica. Esto es importante que lo aprendan para su interpretación con sus pacientes, aquí abajo. Ya sus historias clínicas y sus récords periodontos. Miren esta lógica. He visto su periodontograma. Esto ustedes después lo tienen que hacer pues, en todas las piezas. O sea, ver dónde hay bolsa, dónde hay sangrado. Ahorita estamos enfocándonos en una pieza, llamamos canino. Periodontograma UCMG 000. No hay sangrado, no hay inflamación, no hay bolsa, profundidad de sondaje 4, salud. ¿Ya? Este paciente es un paciente mayor, voy a evaluar ese canino, pero yo converso con este paciente y este paciente me comenta de que enfermedad periodontal o periodontitis ha sido diagnosticado hace tiempo, lo ha tratado, o sea, es un, llamemos un ex paciente, ¿no?, periodontal. La periodontitis no se cura, va a ser un paciente periodontal toda su vida, pero él te puede contar, a mí me diagnosticaron periodontitis, perdí dientes, me hicieron un tratamiento, raspado, o pues un paciente tiene este antecedente. Vamos a evaluar su canino, ya, vamos a evaluar su canino, igualito, vamos a tratar de hacer el dibujo, no sé si me salga. ¿Qué es lo que sucede? El UCE no ha cambiado de este paciente, ahí está, ustedes saben que es como lo digo ahí permanente, pero miren dónde está el margen gingival de este paciente. ¿Ya? Entonces, ustedes abren los ojos y dicen, oh, alerta, recesión, ¿sí o no? Recesión. Pero si ustedes no entienden la teoría, van a decir, doctor, hay recesión, hay enfermedad, ¿sí o no? Pero evalúa primero. Ok, hagamos el periodontograma, el UCMG, vamos a suponer que sea, como es recesión, 3, 3, 3. ¿Ya? Hay recesión. Definitivamente el UCMG está alterado. Pero ¿saben qué? El paciente no sangra. No hay inflamación. No hay bolsa. Lo sondea y profundidad, imagínense, 2. Imagínense, no, hasta mejor que este paciente. Tiene 2. Ok, es una salud, ¿sí o no? Es una salud gingival clínica. Hoy en día, no me interesa lo que pasó hace tiempo, clínica, pero hay una diferencia. Y ahí está la diferencia. La diferencia es que uno es intacto y el otro es reducido. ¿Cuál será el intacto? El joven. Periodonto intacto.
Y este será periodonto reducido. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Pregunta de examen, ¿no? Si entienden eso, ya están listos por aquí. ¿Preguntas ahí? Periodonto intacto, todo en su sitio, en su lugar. Y miren, también ayuda a la edad. Pacientes jóvenes, no sangra, no hay inflamación, no bolsa. El otro lado también, no sangra, no hay inflamación, no hay bolsa. Profundidad de sondaje, bien. Puedo decir salud, pero actualmente el señor tiene un periodonto reducido porque ha tenido enfermedad periodontal, ¿no? Es una realidad. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Salud gingival clínica en un periodonto reducido. Salud gingival clínica en un periodonto intacto. ¿Claros? ¿Todos? ¿De verdad? Ya. Muy bien. Me olvidaba de un detalle más. Algo más que se iba a decir. Ya. Les iba a hablar de este concepto. Periodonto reducido. En este documento está, ¿en qué casos un paciente puede llegar a llamarse periodonto reducido? Principalmente, según la literatura, en 3 casos. ¿No? En un antecedente de periodontitis, ¿ya? En una recesión y que le hicieron una gingivectomía. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo considero que la periodontitis es como si fuera un desastre natural. Ya imagínense que es como un desastre natural que arrasa con todo. Y tiene un tiempo, ¿no? Como un terremoto, ¿no? ¿Cuánto duró? Un minuto duró. Y se fue, ya no está, pero ha dejado escombros, cosas destruidas, compresores, todo lo demás. Ya no está. Ya no está la enfermedad. No es que esté activa, pero ha dejado secuelas. Ha tenido un antecedente de enfermedad periodontal. La otra opción es la recesión. ¿En quién? Por ejemplo, joven, ustedes. He tenido algún alumno o alumna que tenía un piercing en boca, en la lengua, y el incisivo central inferior tenía recesión. Entonces yo no puedo decir, periodontitis. No. Recesión por un motivo traumático, periodonto reducido. Ya, no puedo decir que todo lo que sea recesión es una enfermedad periodontitis, ¿no? ¿Ya? Y la otra gingivectomía, imagínense la paciente que tenía bastante sonrisa gingival, no le gustaba sus encías, dientes muy pequeñitos, y se hizo un alargamiento de corona, gingivoplastia. Es un periodonto reducido también. Entonces, en 3 casos hay periodonto reducido. ¿Ya? ¿Se entendió entonces, chicos? ¿Sí? ¿Ok? Voy a añadir un comentario aquí. Para hacerlo más creíble, ha tenido enfermedad periodontal. ¿Qué sucede si es que tiene 4, 5? ¿Cambia o no cambia? Pero no sangra. Bolsa cerrada. Bolsa cerrada. Bolsa cerrada. Miren, todo lo que sangre es signo de que está activo. Todo lo que sangre está en actividad. Si no sangra, ustedes dicen bolsa cerrada, ok, pero igual no está sangrando, pero es una profundidad no deseable, ¿no? Tendría yo que tener un periodontograma antes para decir, antes tenía 8, 9, está mejorando así. Si el paciente recién lo conozco, yo no sé cómo ha ido esa evolución o esa mejora, ¿ya? Pero sí, es buena ahorita la respuesta que me han dado. El tema de la profundidad tiene que ir de la mano con la pregunta, ¿ya? Si es que sangra o no sangra, sangra o no sangra, para poder establecer. ¿Se entendió este repaso? ¿Necesario o no necesario para la vida?
Espero que sí, no se olviden de eso. Ya es importante. Listo. Entonces, sigamos avanzando. Primera imagen es de la salud periodontal prístina, que es una condición muy poco frecuente. Nos dicen de que el caso de salud, tanto en presencia de un periodo intacto como un periodo reducido en un paciente simplemente fue definido como la presencia de menos del 10% de sangrado. Y un puntaje menor del 10%. El periodo intacto no tiene pérdida de inserción, mientras que el periodo reducido sí tiene una pérdida de inserción evidente. El periodo reducido de un paciente con perioditis exitosamente tratado la definición de salud permitió profundidad hasta 4, aceptando el concepto de bolsa cerrada. Bolsa cerrada. No debe haber sangrado en ninguna de las localizaciones, ya que esto reflejaría una probable perioditis recurrente y hay que hacer un tratamiento. Vamos a definir ahora la gingivitis. El concepto en el que más complejo fue alcanzar el proceso fue la gingivitis. No, ahí se pellaron inducida por placa en un periodo reducido. Esto se ve que es un hecho reconocido que las condiciones de la perioditis son irreversibles y que un paciente desarrolla perioditis siempre presentando un riesgo elevado de recidiva. A ver. Tenemos tres formas. ¿Ya? Paciente controlado es un paciente estable. Paciente en revisión es un paciente con inflamación. Y un paciente no controlado es un paciente con perioditis. Lo vuelvo a explicar. Vamos al caso del señor. Ya, nuevamente pensemos en esto. Es un paciente con periodonto reducido. Miren. Puede estar controlado, puede estar en revisión o puede estar no controlado. Controlado es que no sangran, no hay bolsas, no hay inflamación. En revisión es que hay inflamación, el dolor, por ejemplo, ¿ya? El sangrado. Y no controlado es que tiene bolsa. O cuando ustedes hacen la profundidad al sondaje, sangre, ¿ya? Entonces, bien, controlado, en revisión, no controlado. A ver, ¿gingivitis es lo mismo que inflamación gingival o no? Gingivitis es lo mismo que inflamación gingival. Bueno, si vamos a la definición de la palabra, gingivitis es itis, inflamación de la ingle. ¿No? Si nos vamos a los conceptos, ¿no?, netamente de literatura, es sinónimo. Pero acá hay una contradicción, ¿no? Uno no puede decir de que en un caso de periodonto reducido por una perioditis tratada tiene también gingivitis. No puedo decir que tiene perioditis y gingivitis al mismo tiempo. Tengo que decir que tiene inflamación gingival. Inflamación gingival. Y acá lo dice claramente. En el contexto del paciente periodontitis se ha preferido el término de inflamación gingival. Aunque desde el punto de vista técnico estos dos términos significan lo mismo, se decidió que para no tener un paciente definido en un tiempo como caso de periodontitis y caso de gingivitis, se llama inflamación gingival. Miren esta boca, salud gingival. ¿Por qué salud? Porque no es sangrado, no hay inflamación, no hay placa, es un periodo reducido. Cuando ustedes ven estos dientes, se ven, ¿no? Cuando ustedes ven estos dientes, seguro les asombra mucho el tema que tiene troneras, tiene espacios, tiene recesiones, ¿no? Entonces, con poco conocimiento, ustedes pueden decir
puede haber estabilidad en un periodo reducido. Ya se fue el desastre natural hace rato, pero dejó recesiones, destrucción, troneras, espacios negros y todo lo demás. Ya, entonces, eso técnicamente yo no lo sé. Necesito un periodograma, ¿no? Para iniciar si es que se va a sondar, para ver si es que hay bolsas y para determinar que haya salud en un periodo reducido. Ok, esta también es pregunta de examen. Los factores predisponentes y factores modificantes. No es lo mismo. Y acá está. A ver. ¿Qué es un factor de riesgo? Sí, perfecto. Pero ¿cómo defines tú la palabra factor de riesgo? Lo que agrava una enfermedad. Lo que agrava. Ya. Viene a ser una variable, ¿ya? Que de todas maneras incide, influye, afecta para el resultado, en este caso de la enfermedad, la periodontitis. Estos factores podrían ser generales o sistémicos o podrían ser locales de boca. Y ahí cambia el nombre. Predisponentes, que es locales, examen, pregunta de examen. Predisponentes, locales. ¿Qué ocurre en esta boca? A ver, ¿qué me dice? ¿Ah? Y aparte de las resinas. Las resinas desbordantes con una terminación inadecuada que están generando inflamación gingival. ¿Ya? Esa inflamación gingival, aparte que el paciente no se cepilla adecuadamente, con un correcto hábito, está generando el acúmulo del biofilm. Es un factor local, vamos a llamarlo predisponente, para regenerar placa y generar inflamación. Ejemplos de factores predisponentes. Factores de tipo de placa. Un bracket podría ser, sí, podría ser una corona con inadecuado sellado, una resina mal dividida, márgenes de coronas subgingivales. Otro aspecto en boca, predisponentes, sequedad. Y la palabra modificante son sistémicos. ¿Ya? Acá está tabaquismo, hiperglucemia, algunos medicamentos, fármacos, hormonas, enfermedades. Ya. A ver, díganme. Predisponentes. ¿Cuáles son los predisponentes? Sequedad. Son los locales. Sequedad. Todo lo que ocurre en boca. Restauraciones inadecuadas, prótesis desbordantes, todo lo demás. Y el otro, los modificantes, son los sistémicos, tabaquismo, diabetes, fármacos. Eso, ¿por qué me interesa? Porque esas son las razones de una inflamación, una gingivitis no inducida. No está el biofilm, ¿no? Como un condicionante principal, sino los fármacos, las hormonas, el tabaquismo, la hiperglucemia, todo lo demás. Este documento lo tienen que leer, revisar, estudiar. Y bueno, acá está lo que hemos estado conversando: salud periodontal, salud gingival. Salud gingival periodo intacto, salud gingival clínica en un periodo reducido, con periodontitis estable y sin periodontitis. Luego, el grupo de la gingivitis, solamente a biofilm, y la no inducida por biofilm, que son por factores sistémicos.
casa de los factores de riesgo locales, los factores de riesgo sistémicos. Listo, entonces, claro hasta ahí. Mucha información. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se escucha? Sí. ¿Ah? ¿Listo para ver el de perioditis? ¿Too much? Ya el perioditis lo van a estudiar. Pues se llama la carnecita y la carnecita. Y acá son 5 artículos resumidos. Entonces, hemos hecho la diferencia entre pseudobolsa, bolsa verdadera y bolsa cerrada, ¿no? A ver, que alguien me lo explique sin error, por favor. A ver, así. Fuerte. Bolsa es cuando mide la profundidad de sondaje es mayor a 4. 4 más. 4 más. Bolsa cerrada es cuando ya no hay, o sea, hay bolsa, pero no hay sangrado. En la bolsa sí. Pero sí hay bolsa, pero no sangrado. Ok, la bolsa verdadera, la primera que dijiste, ahí sí sangra. Ah, sí sangra. La segunda que es bolsa cerrada. Ahí no sangra, hay bolsa, pero no sangra. Hay profundidad. Hay profundidad, pero no sangra. Y la última pseudobolsa es causada por fármacos o algo que inflame la encía y crea una bolsa. El margen pseudobolsa. El margen que lleva esta muy celular. Cuando tú ingresas por la zona te marca bastante distancia, pero no es una pérdida de inserción verdadera si lo miras hacia aplicar. Eso es como, parece bolsa, pero no es pseudo bolsa. No, o sea, el margen. Si sangra, no importa nada, sangra, no sangra. Por acá, en la zona, parece que queda no, o sea, no es un indicador fiable ya en las pseudobolsas. No es probable que sí sangre, ya. Te digo que si no sangra te diría, no hay ninguna pseudobolsa, no. Sí va a ser una pseudobolsa. El hecho es que ya es una distancia desde el UC hacia coronal, ¿no? Mayor a -1, ¿no? -1 es lo admisible para nosotros. UCMG 0 -1 es algo normal. Entonces tú ves -3, -4, indistintamente sangre o no sangre, vamos a ver que sí sangre, pero ya es una pseudobolsa. Ya. Muy bien, a ver, que alguien me explique ahora qué es una salud prístina. A ver, ¿nadie? ¿Dónde es el periodonto intacto? Ya, ¿qué más? No hay recesión. Miren, salud prístina es lo diferente versus clínica. Prístina siempre va a ser lo perfecto, ya, pero representa el 5%. Miren ustedes, dado que en la medicina la normalidad es definida como el 95%, ya, en términos de salud, admite que sea un sangrado hasta 10%, no, una salud es cuando no sobrepasa el 10%. 10% más ya se trata de una gingivitis. La literatura ha evidenciado que algunos procedimientos psicológicos en la micromusculatura gingival casi inmediatamente por la sedentaria y muy infiltrada. Esa es la razón por la cual sangra en condiciones normales. ¿Ya? ¿Qué más? El de la peritonitis, el de tarea que viene la próxima semana con el examen. ¿Okay? Este de acá. Hay dos. Este es uno, peritonitis atroclínico, y hay uno más.
Esta es la ley. La ley de leyes. Ya, les voy a hacer un introducción. O así nomás. Y tienen que disfrutar esta lectura. Tienen que sentarse, sí, sea domingo. Miren, los intentos de la clasificación de la periodontitis han tenido problemas ya para decir si es que son muchas o variaciones de una enfermedad. En realidad es única, les comentaba, ¿se acuerdan? No hay evidencia que respalde una diferenciación entre crónica y agresiva. Se ha identificado periodontitis, periodontitis necrotizante y periodontitis como una manifestación agresiva. Esos son hasta los tipos o las formas que existen. Periodontitis a secas, grado en estadios. Periodontitis necrotizante, antiguamente se llamaba úlcero necrotizante. Antes, ahora es necrotizante. Y la tercera, que tiene mucho que ver con el curso de medicina estomatológica. Se manifiesta la periodontitis como una enfermedad vinculada con otra enfermedad sistémica que tenemos. Aquí no le enseño medicina. ¿Quién no está en medicina este ciclo? Todos están. Todos están. Son un montón de enfermedades que ustedes han visto. Son un montón. ¿Ya? La periodontitis se relaciona con más de 100 condiciones, trastornos y enfermedades crónicas, hereditarias, endocrinas, cardiovasculares. Acá está este. El sistema de clasificación actual, grados y estadios, lo que busca es incluir la complejidad, los factores de riesgo y la gravedad. ¿Cómo así la complejidad? Claro, que existe 1, 2, 3 estadios A, B, C. Factores de riesgo también, porque en esa tablita que lo vimos la vez pasada en el laboratorio dice si es diabético, o sea, cómo está su hemoglobina glicosilada, si es fumador, por ejemplo, y también cuántos dientes ha perdido en toda su vida por movilidad dental, la gravedad. Entonces deberíamos caracterizar por estadios y grados. Muy bien, esa ha sido la introducción. La periodontitis es una enfermedad, miren, inflamatoria. ¿Qué era lo que decían antes? Antes decían de que esta era inflamatoria y esta era infecciosa. Hoy en día las dos son inflamatorias y aparte de ser inflamatorias, esta también es infecciosa, se llama. ¿Ya? Es crónica, sigue siendo crónica, ya como en algún momento lo habían agrupado. Es multifactorial. ¿Qué significa ser multifactorial? ¿Qué es multifactorial? Tiene varios casos. ¿Ah? Son varios factores asociados. Son múltiples los factores, las causas, incluso. Asociado a biofilm. Pero el biofilm no es el único responsable. Y ya lo hemos estudiado en el libro. Hay hasta 3 escenarios en proporción. Puede haber abundante biofilm, moderado biofilm, poco biofilm, y la respuesta y la distribución a veces no guarda lógica. ¿Se acuerdan que habíamos conversado? A veces hay mucha placa, ¿ya? La distribución no es proporcional. A veces hay poca placa y hay mucha distribución. O a veces está parejo. Es un rasgo que parece subjetivo, ¿no? Pero nos da un indicio, ¿no? de la severidad del caso.
Ah, nuestro sistema es bien complejo, cada uno de nosotros, ¿no? Individualmente tiene particularidades. Es como aquellos que, a ver, perciben el dolor, ¿no? O cómo hacen el metabolismo para el alto consumo de azúcares o la dieta. Entonces, el efecto es distinto. En este grupo de pacientes, vamos a dibujar acá otros dos sujetos. Los dos tienen periodontitis. Este sujeto presenta abundante acúmulo de biofilm y presenta una periodontitis, ¿no? Severa, avanzada, y este no presenta tanto biofilm y es una periodontitis muy similar. ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente este es un sujeto más susceptible, ¿no creen? Porque con una presencia reducida, moderada de biofilm tiene esta respuesta tan grande. En el otro paciente sí lo comprendo. En el otro paciente tiene tanto biofilm que yo sé que como estrategia puedo modular, puedo reducir ese biofilm y me parece que es lo que va a mejorar el paciente. En este paciente, distintivamente todas las revolución o mejores, de repente no es significativo o no es un logro notable, tan importante en corto tiempo que tú veas que es mejor. Eso está definido en las tablas que les había mostrado también. Entonces, la cantidad de placas de biofilm es otro aspecto importante. Perfecto. Sí. ¿Por qué el que tiene poca placa puede reaccionar peor que el que tiene más placa? Excelente pregunta. Porque el paciente como sujeto puede tener algún antecedente familiar en el cual pregunten padres, hermanos, primero si han sido diagnosticados de periodontitis, o si no saben, no tienen información si han perdido dientes, múltiples dientes, porque se aflojaron, se salieron. Entonces, es una condición también hereditaria. Su genética tiene esa tendencia, ¿no?, a sufrir o tener una reacción exacerbada a la mínima cantidad o presencia de biofilm. Ejemplos, yo conocí a un paciente joven, bueno, en ese tiempo joven, ¿no?, ya cerca de su edad, pero bueno, igual hay cierta distancia. El paciente, te digo joven porque tenía 40 años y el paciente presentaba una histocitosis 100% en movilidad dental, destrucción ósea, pues severa. Se hicieron algunos exámenes, ¿no?, algunos exámenes en el laboratorio y se dio con ese diagnóstico, histiosis. Otro ejemplo, a ver, un caso que me llegó hace unas semanas, igual, paciente 40 años, poco menos, me lo refirió una colega. No es tan severo el caso, no es tan severo, pero igual tiene una pérdida ósea. Mira. ¿Ven? Bastante joven. ¿Y saben qué? No había placa responsable, o sea, para decirle que bueno, le hago el desatraje, el raspado, el alisado, y que sea la principal causa. No, acá está. Arriba. Y el paciente le había atendido en Canadá y la higienista les dijo que le tenían que sacar todos los dientes. Así le dijeron, sencillamente. Llegó a Perú, pasó varias consultas con diferentes lugares, llegó a mí y ya se iba de viaje, porque yo estaba ocupado, le di una cita justo y a los 2 días se iba de viaje. Fui el único que le pidió exámenes de sangre, porque no le habían pedido exámenes de sangre a nadie. Y yo le pedí también tomografía, se hizo la tomografía. Y le dije que había que mantenerlos observantes. Vamos a hacer una terapia periodontal no quirúrgica, vamos a ver cómo responde.
y no amerita ninguna extracción dental por el momento. Eso no quita que progresivamente, conforme existe una movilidad importante, vayan a perder alguna pieza y otra, pero por lo menos yo siento que alarga el tiempo a tomar una decisión radical y ver que está avanzando esto y creer que, o sea, de una forma muy invasiva empezar a retirar los dientes no es una conducta apropiada. ¿Ya? Entonces, eso pasa en esos pacientes. El otro paciente de entonces también tenía lo mismo. Un paciente múltiple destrucción, ustedes han visto la parte superior, ustedes vieron de la radiografía también, ¿no? Abajo nomás. Ya bueno, acá si les mostré arriba también, estaba flotando, ¿no? ¿Vieron? Ya, y no tenía mucha placa. No tenía mucha placa. Esos son las partes peores, ¿no? Porque cuando ustedes entienden, hay abundancia de placa, entonces es la responsable de esta destrucción. Yo voy a controlar la placa y sé que puede mejorar, va a mejorar el pronóstico además. Porque es como que, a ver, arriba cuál es la causa, cuál es el problema de su genética, cuál es la enfermedad, el trasfondo, enfermedad rara que tenga. Y lo peor, tú no lo puedes modular. A ese paciente que no se cepilla, tú le puedes decir, utilice este cepillo, este enjuague, este hilo, todo lo demás, ¿ya? En base a su trabajo, el señor puede mejorar. Pero si aún así, dice doctor, pero yo me estoy cepillando, yo me estoy lavando, no está correcto. Entonces, ahí viene el problema. ¿Listo? ¿Pasito? Salida. Ya, tenemos entonces tres formas de periodontitis. La periodontitis a secas, vamos a llamarla por grados y estadios. La necrotizante, que antiguamente era úlcero necrotizante, periodontitis úlcero necrotizante y gingivitis úlcero necrotizante. Cultura general, GUM-PUM. GUM-PUM. Esto ya no lo van a dar más en aquí. Y antes de eso, otra clasificación antes era una gula. Ínfimo, úlcero necrotizante aguda. O sea, era una locura. Entonces decían, pero ¿cómo va a ser ulcerosa y aguda al mismo tiempo? Eso no tiene sentido. Ah, no, entonces quítenle la A. Ahora, no, esto ya no existe. Es necrotizante 6. No como dice aquí. Necrotizante 6. He visitado consultorios, ¿ya? He encontrado lo que se llamaba la periodontitis descamativa. Una cosa que nunca había visto en mi vida, y lo he visto creo que 2 veces. Se desprende de aquí. Sí, se desprende y son como lagunas necróticas. Y no hay placa. O sea, no hay una placa correspondiente a la función que tiene. Dicen, ¿por qué? ¿Qué ha pasado aquí? De la necrotizante. Entonces, estadio. ¿Qué tan grave es? ¿Qué tan complejo es? Grado es cómo esto ha evolucionado, cómo esto ha progresado en el transcurso del tiempo. Yo digo, uy, esto ha avanzado pues muy rápidamente, el pronóstico es bajo, tiene alto riesgo de paciente. Entonces yo, en base a algunos indicadores, defino cuál va a ser el estadio y cuál va a ser el grado. ¿Ya? Estadio. En el proceso de evaluación ya hay 2 dimensiones, gravedad y complejidad. La gravedad es para saber la extensión de los tejidos destruidos o dañados. Eso se realiza con el NAC, ¿no? Mediante el sondaje, la pérdida ósea, mediante la radiografía. ¿Qué tan complejo es? Es un objetivo secundario para saber cómo vamos a controlar a largo plazo. Y vamos a asignar estos estadios. Miren, una periodontitis inicial, seguramente hay bolsa, ¿no? Pero al final los tejidos no se ven muy afectados, ¿no? Del todo. Vemos una periodontitis moderada,
vemos una periodontitis grave con potencial pérdida de pieza dental, ¿no? Que tiene un potencial a una pérdida dental. Y acá es una periodontitis avanzada con extensas pérdidas dentales, ya ha perdido piezas y tiene un potencial de pérdida de la dentición. Estamos hablando ya a nivel de grupo, ¿no? Cuando es una situación generalizada. En la 2 y en la 4, perdón, en la 3 y en la 4 ya estamos hablando de pérdida dentales. 3, si sigue en esa ruta, tiene potencial a pérdida dental. 4 es la dentición. Ya perdió dientes, pero es generalizado. Los grados. A ver, viene un paciente y tú le haces un cuestionario, evalúas, y si el paciente no se acuerda, o le preguntas al familiar, o ves la historia clínica antigua, porque es el doctor, tú estás trabajando recién en esa clínica, pero tienes la información previa. Compara las radiografías, compara la información, los tratamientos que se hicieron. Hay una evidencia directa, basada en una observación longitudinal disponible. Por ejemplo, tengo las radiografías cuando llegó el paciente, el periodista estuvo trabajando antes que yo llegara. Indirecta está basada en una evaluación de la pérdida ósea en el diente más afectado, ¿no? En la boca en relación con la edad. Hay una fórmula que tienen que aprender aquí. Pérdida ósea sobre edad. Medida por la pérdida ósea radiográfica el porcentaje de longitud radicular dividida por la edad de la persona. ¿Ya? ¿De qué manera es esto? El paciente tiene 50 años. ¿Ya? Y ustedes, 50 años es un valor, y el paciente tiene 5 milímetros de pérdida. ¿Cuánto será? Resultado 1. Los clínicos deberían enfocar el grado asumiendo una tasa de presión moderada. Ya, bueno, acá unas características adicionales. Tasa de progresión lenta, tasa de presión moderada y rápida. Se nota porque hay un borramiento del hueso. El hueso hasta donde debería llegar, más o menos, hasta el nivel de, ¿no? Una distancia cercana al útero. Por ahí rápidamente reconocieron que había lesiones de Furcan. Muy bien, entonces lo estudian, por favor. Y la otra también que es el de toma de decisión. Árbol clínico para la toma de decisión. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo está claro entonces? Adelante la mano, ¿quién va con positivo?